Mi nombre es David, adicto a las drogas y el alcohol, y esta es mi historia. Creo que como toda historia, es importante ir al inicio de todo esto. Saber que también adicto no se hace quien quiere, sino quien puede, porque hay varios factores que influyen en el desarrollo de una enfermedad, ya que la OMS define a la adicción como una enfermedad cerebral crónica, incurable y progresiva, pero sí es tratable. Al final yo no elegí convertirme en adicto, yo no es una de las cosas que quería hacer antes de morirme. Sin embargo, hubieron varios factores ambientales, familiares, sociales que me llevaron a desarrollar esa condición. Cabe resaltar que yo desde muy chiquito experimentaba mucho las emociones a flor de piel, siempre sentía como un vacío dentro de mí, incluso acompañado de gente, pero desde muy pequeño. Y este vacío se intensificó cuando a los 8 años de edad mi papá se fue del país por motivos de trabajo. Entonces, este sentimiento se intensificó aún mucho más. Cabe resaltar que yo no soy responsable de nada de lo que me haya pasado de niño, pero sí soy responsable de lo que hago de aquí en adelante. Pero esa historia que me marcó de pequeño fue el caldo de cultivo perfecto para que se desarrolle cierta condición dentro de mí. Y no solo eso, sino también el ambiente, la sociedad, la genética y, como digo, ese vacío que llevaba dentro de mí. Vacío que a los 12 años de edad que entré en contacto con una sustancia, me acuerdo clarito que fue en la tienda de un amigo cuando por primera vez en mi vida me emborraché. Este vacío se aplacó, dejé de sentir ese vacío que estaba experimentando hasta ese momento. Y algo que quiero hacer hincapié es que no es lo mismo el primer momento de consumo o cuando tú empiezas a consumir que cuando se te descontrola el consumo, cuando ya se te sale de las manos, que eso vendría muchos años después. Algo que quiero resaltar es que mi historia es mía. No quiero decir que sea mejor ni peor que otras historias, porque al final, como dice Cancerbero, mi historia no ha sido fácil, pero las hay peores que la mía, ya que hay gente que ha vivido en condiciones mucho peores, que quizá les faltaba hasta un plato de comida y aún así no llegaron a desarrollar la enfermedad de la adicción. Y como digo, adicto se hace quien puede, no quien quiere. Hay mucha gente que conoce ya mi historia, que conoce lo que pasé. Luego de ese primer consumo a los 12 años de edad, ese vacío existencial que yo experimentaba en su momento se fue incrementando con el tiempo. Quizá por la edad lo aprendí a ocultar o a cubrir de otras maneras, con amigos. Como dije, la ausencia de mi padre marcó un antes y un después. Entonces yo empecé a tener otros intereses en su momento. Cuando él estaba aquí, yo jugaba al fútbol, me encantaba irme a entrenar porque era quien me acompañaba, quien estaba a mi lado, quien me llevaba de la mano a todos los lados, quien viajaba conmigo. Pero cuando él se va, todo esto se rompió y esa soledad o ese sentimiento nuevamente vuelve, y empecé a llenarlo con amigos, con salidas, con gente de la calle. De alguna manera empecé a buscar sentirme parte de algo, de alguien, para no sentir ese vacío que llevaba dentro, porque no sabía cómo hacerle frente. Mi madre es relativamente joven con respecto a mí, ya que ella me tuvo a los 15 años de edad. Entonces siento que en su momento no gozó de las herramientas que le hubiese gustado tener para educarme de una mejor manera. Entonces todos estos eventos que pasaron alrededor de mi vida pues llevaron a que desencadene muchos patrones conductuales nocivos para mí mismo. A los 19 años de edad tuve la oportunidad, por así decirlo, de consumir marihuana por primera vez y me gustó muchísimo, porque toda esa sensación, todo este sentimiento de sentirme separado de mí y del mundo se desvaneció. Es más, yo tenía el pensamiento de que todo el mundo debería consumir marihuana para sentirnos bien, y creo que todo el mundo, si fumase, el planeta sería un lugar mejor. No tengo nada en contra de la marihuana, no pienso que sea algo de bueno o malo, que se deba juzgar desde la parte moral. A mí me genera adicción, a mí esa sustancia hoy en día con total plenitud puedo decir que me genera una dependencia. A raíz de este primer consumo, todos mis intereses pasaron a segundo plano. Consumía para vivir y vivía para consumir. Fueron la norma de ese momento. Y siento que la marihuana fue la antesala para consumir otras drogas. Y la verdad pienso que no se trata únicamente del consumo, sino de todas las cosas que pasan alrededor del consumo. Yo era una persona que empezó a robar en casa para seguir consumiendo, que empezó a robarle a sus hermanos, empecé a robar en el trabajo de mi padre para mantener consumo frecuente, porque yo en su momento no tenía dinero. Empecé a vender cosas, empecé a robar, empecé a hacer todo aquello que en algún momento en mi familia
familia me dijeron que no se debe hacer. Sin embargo, no entendía qué me pasaba. Dentro de mí sentía que era una deficiencia moral, que estaba haciendo esto porque era una mala persona. Nunca consideré que era una enfermedad lo que me estaba ocurriendo. Tiempo después consumí cerca de 3 años marihuana, alcohol y otras sustancias como psicodélicos, y la gota que derramó el vaso fue cuando empecé a consumir cocaína. Cuando yo empecé a consumir cocaína, todo fue cuesta abajo. En su momento, mis padres, en la desesperación de verme mal, de no saber qué me pasaba, de no llegar a casa, de mentir compulsivamente, de tener todas estas conductas que David antes no tenía, o que las tenía pero no estaban evidenciadas por el consumo, hasta que un 2 de enero del 2019 mis padres toman la decisión de internarme en una clínica de rehabilitación. Este es un punto importante y quiero que se acuerden de esto porque marcó un antes y un después en mi percepción sobre mí mismo, sobre la sustancia y sobre la vida en general. Hay mucha gente que piensa que es solo cuestión de fuerza de voluntad, pero la adicción no es simplemente un mal hábito, es una enfermedad que se niega a sí misma. Yo consumía pese a las consecuencias, pese al daño evidente, y aunque sabía que debía detenerme, no podía. Me escondía no solo de los demás, sino de mí mismo. Heidegger decía que el ser humano vive en una constante evasión de su ser auténtico, y eso es exactamente lo que yo hacía. En mi caso, era para evadir un vacío que me acompañaba desde siempre. Bueno, como dije anteriormente, yo llego a este centro de rehabilitación un 2 de enero del 2019. Este centro se llama Renacer, a quien estoy agradecido mucho por la ayuda que me brindaron en su momento y que me la siguen dando hasta el día de hoy. Sin embargo, yo nunca me catalogué como un adicto, como una persona que tenía una enfermedad mental, y a la final no es algo malo. Creo que todo el tiempo estamos interactuando con cerebros dañados. Todos tenemos alguna enfermedad, porque incluso la palabra viene del griego infirmo, que significa o se traduce como falta de firmeza, y es algo que está mal dentro del cerebro de cada ser humano. En mi caso, se desencadenó en una adicción. Como dicen también en los grupos de AA y de NA, no somos responsables de nuestra enfermedad, pero sí lo somos de nuestra recuperación. Sin embargo, creo que nunca me gustó catalogarme como un adicto. De hecho, yo pensaba que no lo era. Yo siempre creí que era un adicto circunstancial, de que las situaciones en su momento me llevaron a desarrollar esta dependencia o este abuso a la sustancia. Tenía una relación nociva en su momento, o tóxica como se dice hoy en día, era muy inmaduro, empecé a consumir muy joven, no lo podía controlar, sentía que era por falta de voluntad, pero definitivamente no lo es. Pasé 4 años sobrio, 4 años sin el uso de ningún tipo de sustancia, pero lo hice por miedo a volver a estar interno, por miedo a volver a repetir lo mismo, pero como me dijeron alguna vez, el miedo con el tiempo se acaba. Puedes vencer esa barrera del miedo y hacer cosas que pongan en riesgo tu integridad, tu vida, tu valentía, de alguna manera. Alguna vez una persona me dijo: ¿qué te quieres probar? ¿Qué quieres probarte si en algún momento sabes que te fue mal? Y son palabras que me retumban hasta el día de hoy, porque tuve que volver a vivirlo, tuve que volver a experimentar ese vacío, y es algo que lo llevo conmigo. Y esta palabra vacío existencial, más allá de este fenómeno así un poco espiritual o poético como suena, me di cuenta con el tiempo de que mi cerebro produce menos neurotransmisores del bienestar como dopamina, serotonina, que una persona común, normal o no adicta, por decirlo de alguna manera. Entonces ese vacío no solo es existencial, sino también a nivel químico, y que lo estaba llenando con el consumo de drogas, de alcohol nuevamente. Inevitablemente pues me llevaron al mismo lugar donde ya había estado. ¿Cuál era la diferencia? Que en este momento tenía aceptación social. Mucha gente me veía con trabajo, con mis proyectos, con mis cosas. Sin embargo, nadie sabía qué pasaba tras bambalinas, por decirlo de alguna manera, y es que acababa carcomido por el miedo, la soledad y la autocompasión nuevamente. Entré en un círculo vicioso nuevamente, incongruente, sobre todo porque una persona adicta se caracteriza por la incongruencia de no voy a consumir nunca más, y lo vuelves a hacer al día siguiente o pasadas las horas, y nuevamente se alimenta toda esta situación. Y me di cuenta de que necesitaba realmente esa ayuda, que definitivamente soy una persona que tiene esta condición, esta enfermedad de la adicción, y que se desencadena luego del primer consumo, porque me genera placer, llena ese vacío que yo llevo experimentando desde muy niño. Encontré esa plenitud en una sustancia, y ya nada de lo exterior me daba placer. Ya no me daba placer estar con mi familia, ya no me daba placer estar con mi pareja, estar con mis amigos. Como digo, consumía para vivir y vivía para consumir, y esos patrones de pensamiento se despertaron nuevamente, porque a la final nunca lo acepté. Y de hecho, para cualquier tipo de tratamiento a nivel
nivel psicológico, el primer paso es reconocer que necesitas ayuda. Y en mi caso, tuve que tocar fondo nuevamente, tuve que perderlo todo para darme cuenta de que tengo un problema, tengo una enfermedad que necesita ser tratada, y esta vez ya no a mi manera, sino de la manera que necesito que la traten. En algún momento alguien me dijo: David, tú tienes que hacer el tratamiento por y para ti, pero no funciona únicamente de esa manera, porque a la final somos responsables también de nuestras acciones y de cómo estas afectan a las demás personas. Hay una frase que me gusta mucho que dice: soy gracias a los que me aman, y me di cuenta de que en su momento estaba tan cerrado, como tenía una visión de túnel donde decía: oye, pero no estoy haciendo daño a nadie, y igual incluso una justificación tan irracional y tan estúpida de: ok, todos morimos de algo, ¿no? Entonces yo me estoy matando a mí mismo, o sea, ¿cuál es el problema? Cada quien elige con qué matarse. Sin embargo, alguien me dijo alguna vez: no seas tan gil de matarte con tu propia mano. Entonces, esta visión de túnel de alguna manera hizo que me haga irresponsable de las acciones que yo cometía, porque a la final mi vida ya no estaba regida por mi conciencia, sino por mi enfermedad. Y no estoy justificando, ni mucho menos, sino de alguna manera perdí el control, perdí la voluntad de mis acciones, perdí nuevamente muchas cosas en mi vida. Pero hoy en día pienso que esto es necesario, y de hecho quiero leerles algo que escribí. Cuando recaí lo entendí todo un poco mejor. El capítulo sobre recuperación y recaída del libro de Narcóticos Anónimos lo explica claramente. La recaída no es el final, sino es parte del proceso. Como señala el texto, en las recaídas es donde aprendemos sobre nuestras debilidades y adquirimos herramientas para enfrentarlas. Mi recaída me mostró que había dejado de hacer aquellas cosas que me hacían bien, como leer, escuchar música, meditar, conectarme con las demás personas, pasar tiempo de calidad con mi familia, hacer esas cosas que liberan dopamina, pero de manera natural. Hoy en día estoy aquí no para dar respuestas a nadie ni consejos de lo que se debe hacer con su vida, no, sino más bien es como un recordatorio para mí mismo del lugar en el que estuve. A la final terminas alejando a mucha gente que vale la pena, gente que merece estar a tu lado. Incluso las personas que consumían conmigo se alejaron, porque estaba en un estado tan deplorable a nivel psicológico, emocional, que terminé alejando incluso a esas personas. Hoy en día fue mi decisión, hoy en día retomar las cosas que me hicieron bien. En su momento fue mi decisión, hoy en día entiendo mi condición y eso no me la quita nadie. Y todo esto que pasé fue necesario para fomentar las bases necesarias para crear una recuperación mucho más sólida, y saber que si estás atravesando por una situación parecida, no es el fin, no es el fin, siempre hay una luz al final del túnel. Si yo pude, cualquier persona lo puede hacer. Siempre hay paso para la reinvención, siempre hay espacio para crear un nuevo mundo. De hecho, hay una historia muy chévere. La gente de Cuenca conoce el Seminario San Luis, que hace años ese seminario parecía una bodega. Era viejo, era horrible, y tuvo que quemarse para que hoy en día sea un centro turístico muy hermoso con varios restaurantes, donde genera flujo económico, donde llegan muchos turistas y es muy bonito. Pero tuvo que quemarse primero, porque si no hubiese seguido siendo la misma pocielga y bodega que era. Hoy en día es algo mucho más lindo, mucho más bonito, y que mucha gente lo reconoce. Entonces, para emerger un nuevo mundo tienes que destruir el anterior. Tiene un costo muy alto, claro que sí, pero te juro que vale la pena. Y sobre todo cuando tú tienes las riendas de tu vida y te das cuenta de que eres el único responsable de llevarte al lugar al donde quieres llegar, te das cuenta de que nadie es culpable de lo que te pasa a ti, solo tú mismo. Hoy también comprendo de que no estoy haciendo esto únicamente por mí. Toda esa gente que, si en algún momento pensé que lo estaba haciendo por mí, hoy en día también lo estoy haciendo por toda aquella gente que no me dio la espalda, que aquella gente que, pese a verme en ese estado nuevamente, no me dejó solo, que es mi familia, que es las personas que han estado ahí, y que hoy en día entiendo que mis acciones repercuten en los demás. Eso es responsabilidad afectiva, ¿no? Entender que tus acciones y tus palabras tienen una consecuencia en los demás, y que mejor si ellos te ven tranquilos y te ven bien. No estás solo. Creo que en algún momento fui muy egoísta conmigo mismo y con los demás, y hoy me doy cuenta de que este camino también es con la gente que te rodea. Como digo, soy gracias a los que me aman, soy gracias a los que han estado ahí. Este video es algo muy personal, es como un recordatorio para mí mismo de dónde estuve y sobre todo a dónde no quiero volver. Y recuerda que si estás atravesando por alguna situación parecida, todo es parte del proceso, todo te enseña todo el tiempo. No hay pérdida si hay aprendizaje, así que si estás atravesando por una situación parecida, pues no dudes en buscar ayuda, no dudes en que pese a que el paisaje puede estar muy negro, siempre hay una luz al final del túnel que nos muestra la salida. Y llega un momento dado donde depende únicamente de ti. Tú eres responsable de tu vida, tú eres responsable de tu bienestar.
Y nada, pues este video pues para quien le sirva y sobre todo para mi familia, para la gente que ha estado ahí, que ha confiado en mí, incluso cuando ni yo mismo lo hacía. Para papá y mamá, muchas gracias porque soy gracias a ustedes también. En la cima nos vemos.